Un científico alienígena diseccionó un cerebro humano. Aún estaba consciente y muy molesto. Antes de adentrarnos en esta historia, déjanos un saludo en los comentarios y dinos desde dónde nos ves. De verdad ayuda mucho al canal. El laboratorio estéril brillaba bajo una intensa luz azul blanquecina mientras 5 figuras alienígenas con trajes protectores iridiscentes se agrupaban alrededor de una mesa de exploración. Sobre la mesa había un recipiente transparente lleno de un fluido rosado, y dentro flotaba un cerebro humano que aún palpitaba con actividad eléctrica. Ninguno de los alienígenas notó las leves fluctuaciones en las pantallas de mapeo neuronal que indicaban algo mucho más significativo que una simple función biológica. El Dr. Zenlar Vaz se enorgullecía de ser el cenólogo más destacado de la comunidad científica galáctica. Con 4 títulos avanzados y numerosas publicaciones sobre las estructuras neuronales de diversas especies inteligentes, su reputación era inigualable. Hoy consolidaría su legado en los anales de la ciencia galáctica. Hoy desentrañaría los misterios del enigmático cerebro humano. Comiencen a grabar, ordenó Zenlar, haciendo un gesto fluido con su mano de 3 dedos hacia los drones con cámaras que flotaban en el aire. Su especie, los lidianos, eran famosos en toda la galaxia por sus habilidades analíticas y su meticuloso enfoque de la investigación científica. Sus cuerpos altos y esbeltos, junto con sus grandes ojos multifacéticos, les otorgaban ventajas de observación excepcionales. Habla el Dr. Zenlar, dirigiendo la primera disección completa de un cerebro humano intacto. Fecha: 873.4, Ciclo Galáctico Estándar. Me asisten los doctores Krell, Tao, Moridi y el técnico de muestras Sarin. El cerebro flotaba serenamente en la solución rica en nutrientes. Su materia gris no mostraba signos externos de la conciencia atrapada en su interior. El líquido de preservación había sido formulado especialmente para mantener la actividad neuronal y prevenir su deterioro. El equipo había extraído el órgano apenas 4 horas antes de un sujeto humano que, según la documentación oficial, había sido obtenido legalmente por los cauces adecuados tras un desafortunado accidente. La realidad era considerablemente menos ética, pero los procesos burocráticos en toda la galaxia siempre habían sido flexibles para aquellos con suficiente influencia o prestigio. Los escáneres indican una actividad eléctrica continua, consistente con una función autónoma, prosiguió Zenlar, señalando la pantalla holográfica que mostraba coloridas ondas de impulsos neuronales. Como era de esperar, el cerebro humano permanece operativo incluso separado de su cuerpo huésped. Una característica fascinante que solo hemos observado en otras 3 especies. Lo que Zenlar no comprendía, lo que ninguno de los científicos alienígenas podía entender, era que la conciencia del dueño del cerebro estaba completamente intacta, plenamente consciente y cada vez más furiosa. Dentro de ese cerebro preservado, el comandante Marcus Dean, de la Fuerza de Defensa Espacial de la Tierra, gritaba, o al menos lo intentaba. Sin cuerpo, sin pulmones ni cuerdas vocales, su rabia se manifestaba como patrones eléctricos que los alienígenas interpretaban como procesos biológicos normales. Marcus se encontraba en una misión diplomática al centro galáctico cuando su lanzadera sufrió una falla catastrófica. Ahora comprendía que no había sido un accidente. Su último recuerdo antes de despertar en este extraño estado sin cuerpo era de un dolor cegador y el chirrido del metal desgarrándose, luego oscuridad, y después esta conciencia sin sensaciones, pensamiento sin voz, existencia sin forma. Era como estar atrapado en un vacío silencioso e infinito. Sin embargo, de alguna manera podía percibir lo que sucedía a su alrededor. No podía ver en el sentido tradicional, pero recibía información, la procesaba, la comprendía. Los alienígenas hablaban un idioma que desconocía. Aún así, comprendía sus palabras a la perfección. La incisión principal se realizará a lo largo de la fisura longitudinal, decía Zenlar, seleccionando una fina herramienta brillante de una bandeja flotante. Nuestro objetivo hoy es mapear las vías neuronales exclusivas de los humanos y determinar el origen de sus extraordinarias capacidades de adaptación. No.
Marcus intentó gritar, «¡Deténganse!». Pero su protesta solo se registró como un leve pico en la actividad eléctrica del monitor. El Dr. Krell, un ser reptiliano rechoncho con escamas que brillaban entre el verde y el dorado según la luz, se inclinó hacia adelante para estudiar la pantalla. Interesante fluctuación, Dr. Bass. Quizás una respuesta autonómica residual. Probablemente nada significativo, respondió Zenlar con desdén. Solo descargas eléctricas aleatorias. El líquido de conservación a veces crea estas anomalías. Se equivocan, pensó Marcus desesperado. Estoy vivo aquí dentro. Estoy vivo. Consciente. Otro pico apareció en el monitor, ligeramente mayor que el primero. La doctora Tao, cuya especie se asemejaba a felinos humanoides con 6 ojos dispuestos simétricamente en su rostro, inclinó la cabeza con curiosidad. Ese patrón parece casi reactivo. Quizás deberíamos realizar pruebas de referencia adicionales antes de proceder con la disección. Zenlar emitió un sonido de desdén, un trino agudo que denotaba leve molestia. Ya hemos seguido los protocolos estándar. El cerebro humano exhibe patrones eléctricos complejos incluso después de la muerte. Es una de las razones por las que su especie ha despertado tanto interés en la comunidad neurológica. El técnico Sarin, un joven lidiano que se había unido recientemente al prestigioso equipo de Sindler, se acercó al monitor. A diferencia de los demás, Sarin había dedicado tiempo al estudio de la cultura humana como parte de un programa de intercambio. Algo en esos patrones le resultaba familiar, reminiscente de las exploraciones cerebrales que habían realizado en humanos conscientes durante la comunicación. Dr. Bass, dijo Sarin con vacilación. ¿Y si el cerebro aún está consciente? Un momento de silencio se apoderó del laboratorio mientras los 4 técnicos superiores. Los científicos se volvieron para mirar al técnico. Entonces Zenlar se echó a reír, con un sonido como de campanas de cristal. Ridículo, dijo. La conciencia plena requiere un sistema nervioso totalmente integrado. Sin mecanismos de entrada y salida sensorial, la conciencia tal como la entendemos sería imposible. Volvió a mirar el cerebro. Procedamos ahora con la incisión principal. Mientras el bisturí resplandeciente se acercaba al cerebro flotante, Marcus concentró toda su voluntad, toda su rabia, toda su desesperada necesidad de comunicarse en una explosión de actividad neuronal. El monitor estalló en color mientras patrones eléctricos recorrían la pantalla. Al mismo tiempo, todos los aparatos electrónicos del laboratorio parpadearon, se atenuaron y volvieron a brillar. Los 5 alienígenas se quedaron paralizados. ¿Qué fue eso?, preguntó la doctora Moriti, con sus tentáculos translúcidos tensándose por la ansiedad. Su especie se comunicaba tanto mediante el color y la textura como mediante el sonido, y su piel acababa de adquirir un profundo tono púrpura de alarma. Algún tipo de sobrecarga eléctrica, sugirió Zenlar, aunque la incertidumbre se había colado en su voz. Técnico Sarin, revise los sistemas del laboratorio. Todos los sistemas funcionan con normalidad, respondió Sarin tras consultar una consola flotante. Pero esa no fue una fluctuación aleatoria, Dr. Bass, observe el patrón. Señaló el registro de la actividad cerebral. Era estructurado. Era comunicación. Dentro de su prisión líquida, Marcus sintió un destello de esperanza. Sí, escúchenlo. Se concentró de nuevo, intentando recrear el mismo efecto. Los monitores volvieron a dispararse, aunque con menos intensidad que antes. El esfuerzo le había pasado factura y sentía un cansancio extraño, imposible sin un cuerpo que se fatigara. Esto es inesperado, admitió Zenlar, dejando el bisturí. Su curiosidad científica se había aguzado a pesar de su escepticismo. Realicen un análisis comparativo con patrones de comunicación conocidos. El técnico Sarin ejecutó rápidamente el análisis y los resultados aparecieron en la pantalla principal. Hay una correlación del 93% con los patrones del habla humana consciente.
Los ojos multifacéticos del doctor Sindler se abrieron de par en par. Imposible. El cerebro no puede ser consciente sin un cuerpo. Quizá los humanos funcionan de forma diferente. El doctor Tal sugirió: sabemos muy poco sobre su especie en comparación con otras en la comunidad galáctica. Solo han formado parte de la sociedad interestelar durante 20 años y han sido notoriamente herméticos con respecto a su biología, añadió el doctor Krell. La mayor parte de lo que sabemos proviene de muestras limitadas e investigaciones no autorizadas. Zenlar permaneció en silencio durante un largo rato, su visión científica del mundo puesta a prueba. Entonces tomó una decisión. Sí, y recalco, si este cerebro es consciente de alguna manera, necesitamos establecer comunicación. Este podría ser el avance científico del siglo. Marcus no pasó por alto la ironía. Las mismas personas que le habían robado el cerebro, que habían planeado desmembrarlo, ahora estaban entusiasmadas con la posibilidad de comunicarse con él. Su furia no había disminuido, pero reconoció una oportunidad. Si pudiera comunicarse, tal vez podría encontrar una salida a esta pesadilla. Necesitamos proporcionarle algún tipo de entrada y salida, sugirió el doctor Morty. Tal vez podríamos conectarlo a los sistemas de comunicación del laboratorio. Demasiado arriesgado, respondió Zenlar. No tenemos ni idea de cómo un cerebro humano interactuaría con nuestra tecnología. Necesitamos algo diseñado específicamente para los patrones neuronales humanos. El técnico Sarin dudó un instante y luego habló. En realidad, puede que tenga algo que funcione. Durante mis estudios de la cultura humana, adquirí un dispositivo de interfaz neuronal que se usa para la rehabilitación médica. Está diseñado para interpretar las señales cerebrales y convertirlas en habla sintetizada o comandos. ¿Has traído tecnología humana no autorizada a mi laboratorio?, preguntó Zenlar bruscamente. Fue debidamente declarada y esterilizada, se defendió Sarin. La he estado estudiando para comprender cómo los humanos han avanzado tan rápidamente en la tecnología de interfaces neuronales. Sus métodos son únicos. Zenlar lo consideró por un momento. Muy bien. Trae este dispositivo. Si puede ayudarnos a establecer comunicación, puede que valga la pena la violación del protocolo. Mientras Sarin se apresuraba a buscar la interfaz neuronal, Marcus se concentró en mantener la calma. El cansancio de su esfuerzo anterior se desvanecía y necesitaba conservar sus fuerzas. Si esta interfaz funcionaba, por fin volvería a tener voz. Y tenía mucho que decirles a esos alienígenas que le habían robado la vida. Sarin regresó con un elegante dispositivo plateado que parecía un fino círculo. Es una interfaz terapéutica Neurobox. Se usa para ayudar a pacientes que han perdido el habla. Lee patrones neuronales y los traduce en habla audible. Se acercó al recipiente que contenía el cerebro de Marcus. Necesito colocar los sensores en contacto con el tejido cerebral. Proceda con extrema precaución, ordenó Zenlar. Ese cerebro es ahora potencialmente el sujeto de investigación más valioso de la galaxia. Marcus se habría reído amargamente si hubiera podido. De espécimen desechable a valioso sujeto en cuestión de minutos, todo porque había logrado encender unas luces. Sarin abrió con cuidado un pequeño puerto de acceso en el recipiente y usó manipuladores de precisión para colocar la interfaz neuronal en contacto con la superficie cerebral. El dispositivo ajustó automáticamente su posición. Unos diminutos filamentos se extendieron para hacer contacto con regiones específicas de la corteza cerebral. Interfaz colocada, informó Sarin. Iniciando secuencia de calibración. Un suave zumbido llenó el laboratorio al encenderse el dispositivo. Los alienígenas observaban atentamente cómo los indicadores de la interfaz cambiaban de rojo a amarillo y luego a verde, señalando una conexión exitosa. Si el cerebro es realmente consciente, debería poder utilizar esta interfaz para formar palabras. Sarin explicó, el dispositivo está diseñado para ser intuitivo, respondiendo a los centros naturales del habla del cerebro. Marcus sintió la conexión de inmediato.
Fue como recuperar de repente un sentido que no se había dado cuenta de haber perdido. La interfaz no era perfecta. Se sentía distante y amortiguada, como intentar hablar a través de varias capas de tela gruesa. Pero era algo. Concentró sus pensamientos, esforzándose por formar palabras como lo habría hecho si aún tuviera boca y cuerdas vocales. Durante varios momentos de tensión, no pasó nada. Los alienígenas comenzaron a intercambiar miradas, su entusiasmo inicial desvaneciéndose. Entonces, a través de los altavoces del laboratorio, se oyó una voz, mecánica y monótona, pero inconfundiblemente formando palabras. Soy consciente. Me robaron el cerebro. El efecto en los científicos alienígenas fue inmediato y dramático. La piel del doctor Moriti palideció por la conmoción. El doctor Krell retrocedió tambaleándose, volcando una bandeja de instrumentos. La doctora Ta se quedó paralizada, con los 6 ojos desorbitados. El técnico Sarin dejó caer el panel de control que sostenía. Solo Simlar mantuvo la compostura, aunque sus manos de 3 dedos temblaban ligeramente. Increíble, susurró. Verdaderamente increíble. Increíble. La voz artificial se hizo más fuerte a medida que Marcus se familiarizaba con la interfaz. Me arrancaste el cerebro. Ibas a diseccionarme. Me asesinaste. Esto no tiene precedentes, dijo Zenlar, pareciendo ignorar la acusación mientras su curiosidad científica se imponía a cualquier otra consideración. Un cerebro plenamente consciente separado de su cuerpo. Las posibilidades de investigación son infinitas. No soy tu sujeto de investigación, respondió Marcus, su rabia traduciéndose en una inquietante monotonía en la voz sintetizada. Soy el comandante Marcus Dean de la Fuerza de Defensa Espacial de la Tierra. Has cometido un acto de guerra contra la humanidad. Esta declaración finalmente pareció penetrar el entusiasmo científico de Sindler. Se irguió, parpadeando rápidamente con sus ojos facetados. ¿Guerra? Imposible. Se trataba de una adquisición científica. El protocolo era: usted secuestró y asesinó a un oficial militar en misión diplomática, interrumpió la voz. No hay protocolo para eso. Devuélvame a la Tierra inmediatamente. El doctor Krell se había recuperado del shock inicial y dio un paso al frente, con sus rasgos reptilianos dispuestos en lo que probablemente creía que era una expresión tranquilizadora. Comandante Dean, por favor, comprenda nuestra postura. No teníamos ni idea de que aún estuviera consciente. Esto nos sorprende tanto como a usted. No me trate con condescendencia, respondió Marcus. No les importó si estaba consciente cuando planearon diseccionarme. Solo les importa ahora porque puedo comunicarme con ustedes. Un silencio incómodo se apoderó del laboratorio. La acusación era completamente cierta, y ninguno de los científicos pudo formular una negación convincente. Finalmente, Zenlar volvió a hablar, con tono mesurado. Comandante Dean, entiendo su enfado, pero ahora que sabemos que está consciente, podemos colaborar. Se trata de una situación sin precedentes con un enorme valor científico. El conocimiento que podríamos obtener no le pertenece, interrumpió Marcus de nuevo. No he dado mi consentimiento para formar parte de su investigación. Exijo regresar a la Tierra inmediatamente. El doctor Tal dio un paso al frente. Me temo que eso no es posible, comandante. Su cuerpo fue desechado tras la extracción del cerebro. No hay a dónde devolverlo. La noticia impactó a Marcus como un golpe físico. En cierto modo, sabía que debía ser así. Pero al oír la confirmación, el horror de su situación se volvió completamente real. Solo era un cerebro en un frasco. Su cuerpo había desaparecido. Su vida, tal como la conocía, había terminado. Los altavoces del laboratorio permanecieron en silencio durante varios segundos mientras Marcus procesaba esta devastadora información. Cuando una voz sintetizada finalmente habló de nuevo, era más baja, pero con un trasfondo de acero. Entonces construirás un contenedor adecuado para mí, un cuerpo cibernético, un sistema de soporte,
cualquier tecnología que tengas, y me llevarás a la embajada de la Tierra en el centro galáctico. Zenlar intercambió miradas con sus colegas. Eso sería problemático. Nuestro centro de investigación no está oficialmente autorizado para estudios biológicos humanos. La adquisición de tu cerebro no fue del todo transparente. Estás diciendo que extrajiste mi cerebro ilegalmente, tradujo Marcus sin rodeos. La burocracia galáctica es compleja, matizó Zenlar. Hay diferentes interpretaciones de los protocolos de investigación. Déjame ser claro, dijo Marcus, con su voz sintetizada transmitiendo una amenaza a pesar de su tono monótono. Si no me devuelves a la custodia humana, las consecuencias serán graves. No solo por usted personalmente, sino por toda su especie. Los tentáculos del Dr. Moriti se retorcían con ansiedad. ¿Es una amenaza, comandante? Es una promesa, respondió Marcus. Los humanos tenemos un dicho, no abandonar a nadie. Mi gente me buscará, y cuando descubran lo que ha hecho, su respuesta no será diplomática. Los alienígenas entablaron una conversación en voz baja, hablando en sus lenguas nativas, que los sistemas de traducción del laboratorio no convertían de inmediato. Marcus aprovechó la oportunidad para explorar las capacidades de su nueva interfaz. El dispositivo Neurobox era más sofisticado de lo que los alienígenas creían. Diseñado para pacientes con traumatismos físicos graves, no solo traducía los pensamientos en voz. También podía conectarse con sistemas cercanos si se configuraba correctamente. Y Sarin tenía razón en algo, la tecnología de interfaz neuronal humana era única. A diferencia de la mayoría de la tecnología galáctica, que requería protocolos de compatibilidad precisos, los diseños humanos eran adaptables, flexibles y sorprendentemente invasivos cuando era necesario. Mientras los alienígenas debatían, Marcus extendió silenciosamente su conciencia a través de la interfaz Neurobox, conectándose con los sistemas del laboratorio. La tecnología alienígena era avanzada, pero sorprendentemente accesible. Su confianza en la seguridad los había vuelto descuidados. A través de la interfaz neuronal, Marcus podía percibir la red del laboratorio, las conexiones con otros sistemas y el flujo de datos. Al principio, fue desorientador y confuso, como intentar orientarse en una ciudad envuelta en una densa niebla. Pero gradualmente, comenzaron a surgir patrones. No podía acceder a todo, pero podía ver lo suficiente para comprender mejor su situación. Se encontraba en un centro de investigación privado en una pequeña luna, orbitando un gigante gaseoso en un sistema designado GC-78. El centro era propiedad de una corporación llamada Lydian Advanced Sciences, con Zenlarvas como jefe de investigación. Lo más importante es que el centro contaba con sistemas de comunicación capaces de alcanzar el centro galáctico, donde se ubicaba la embajada de la Tierra. El debate sobre los alienígenas se intensificaba. Zenlar claramente quería quedarse con Marcus para estudiarlo, argumentando que el valor científico superaba los riesgos. El doctor Tal y el técnico Sarin abogaban por devolverlo a las autoridades humanas, tanto por consideraciones éticas como por temor a represalias. Los doctores Krell y Moridi parecían divididos, reconociendo tanto el peligro como la oportunidad. Debemos informar de esto al Consejo Científico Galáctico, insistió el doctor Ta. Esto está fuera de nuestra autoridad. El Consejo confiscaría la muestra de inmediato, replicó Zenlar. Todo nuestro trabajo sería reclamado por otros. Perderíamos todo. Mejor eso que provocar un incidente diplomático con los humanos, argumentó Sarin. Puede que sean nuevos en la comunidad galáctica, pero ya han demostrado un avance tecnológico y una capacidad militar inusuales. Precisamente por eso esta investigación es tan valiosa, respondió Simer. Comprender el cerebro humano podría ayudarnos a entender cómo han progresado tan rápidamente. Marcus ya había escuchado suficiente. A través de la interfaz, localizó los protocolos de emergencia del laboratorio y activó el de nivel 3 de brecha de contención. Inmediatamente, las alarmas resonaron por toda la instalación.
Luces rojas parpadearon y los sistemas automatizados comenzaron a sellar varias secciones. Los científicos alienígenas se sobresaltaron, mirando a su alrededor confundidos. ¿Qué está pasando?, preguntó la doctora Moridi, con la piel mostrando patrones de alarma. Zenlar corrió hacia un panel de control. Alguien ha activado el protocolo de contaminación. Todas las comunicaciones externas están bloqueadas y el personal de seguridad se dirige a este laboratorio. Yo no fui, protestó el técnico Sarin mientras lo miraban acusadoramente. No, dijo Marcus por los altavoces, con su voz sintetizada imponiéndose a las alarmas. Fui yo. Escuchen atentamente, porque ninguno de ustedes saldrá de este laboratorio hasta que lleguemos a un acuerdo. Los alienígenas miraron atónitos el cerebro flotante. Imposible, susurró Zenlar. No pueden acceder a nuestros sistemas con ese primitivo dispositivo humano. Su seguridad es impresionante, replicó Marcus. Pero no está diseñada para impedir que alguien opere desde dentro de su propio laboratorio. Ahora bien, esto es lo que va a suceder. El doctor Tal y el técnico Sarin prepararán un sistema portátil de soporte vital para mi cerebro. El doctor Zenlar, Krell y Morid despejarán una ruta de escape hacia su hangar de lanzaderas. Abandonaré estas instalaciones hoy mismo. Los protocolos de seguridad solo pueden ser anulados por personal autorizado, dijo Zenlar, recuperando la compostura. Solo han logrado atraparnos a todos en este laboratorio. Revisen sus sistemas de emergencia, sugirió Marcus con calma. Zenlar se volvió hacia el panel de control y se quedó paralizado. Los protocolos de seguridad se reconfiguraban ante sus ojos. Los bloqueos se levantaban en algunas secciones mientras se reforzaban en otras. ¿Cómo hacen esto?, preguntó. Tecnología de interfaz neuronal humana, respondió Marcus con sencillez. Como señaló Sarin, nuestros métodos son únicos. Mientras ustedes debatían mi destino, yo exploraba sus sistemas. Muy esclarecedor. El miedo comenzó a reflejarse en los rostros alienígenas al darse cuenta de que el cerebro que habían planeado diseccionar ahora controlaba sus instalaciones. La dinámica de poder había cambiado drásticamente. ¿Qué quieren?, preguntó Zenlar. Su anterior arrogancia científica dio paso a una creciente alarma. Exactamente lo que dije antes, respondió Marcus. Un sistema portátil de soporte vital y transporte a la embajada terrestre. ¿O puedo seguir explorando qué más puedo encontrar en sus instalaciones? ¿Sus sistemas de soporte vital, tal vez? ¿O quizá las pruebas de sus otros proyectos de investigación ilegales que ya he descubierto en sus bases de datos? La amenaza flotaba en el aire, intensificada por la voz plana e inexpresiva de la voz sintetizada. Zenlar miró a sus colegas y luego al cerebro que flotaba en su contenedor. Nos matarías a todos. Me mataste a mí, le recordó Marcus. ¿O acaso creías que extraer mi cerebro y dejar intacta mi conciencia era un acto de misericordia? Estaba planeando mi boda, Dr. Bass. Tenía una familia, sueños, un futuro. Me lo arrebataste todo por curiosidad sobre cómo funcionaba mi cerebro. Un silencio sepulcral se apoderó del laboratorio, interrumpido solo por las continuas alarmas. Finalmente, Zenlar asintió lentamente. Muy bien, comandante Dean. Cumpliremos con sus exigencias. El Dr. Bass Krell protestó. No podemos. No tenemos otra opción, interrumpió Zenlar. Nuestras acciones han limitado nuestras opciones. Se dirigió a Tao y Sarin. Preparen una unidad portátil de soporte vital para el cerebro humano. Háganla lo más cómoda y estable posible. Mientras los dos se disponían a obedecer, Zenlar volvió a mirar a Marcus. Le pido disculpas, comandante. Cuando adquirimos su cerebro, creíamos sinceramente que era solo un órgano, no una persona. En toda nuestra experiencia previa con todas las especies conocidas, la conciencia requería un sistema nervioso completo. Eso no justifica lo que hicieron, respondió Marcus. Pero ahora mismo,
Me preocupa más lo que sucederá a continuación. Les sugiero que empiecen a preparar explicaciones para las autoridades galácticas y para los representantes de la Tierra. Ninguno estará contento. Durante las siguientes horas, se desarrolló una tensa colaboración. Tal y Sarin trabajaron diligentemente para crear un sistema portátil de soporte vital que albergara de forma segura el cerebro de Marcus, a la vez que proporcionara capacidades de interfaz continuas. Zenlar, Krell y Moridi prepararon una lanzadera y cumplieron con los protocolos de seguridad necesarios para la partida. Durante todo este tiempo, Marcus mantuvo su conexión con los sistemas de la instalación, atento a cualquier señal de traición. La interfaz neuronal comenzaba a sentirse más natural, casi como una extensión de sí mismo. No era un cuerpo, sino una forma de poder, una manera de influir en el mundo que lo rodeaba a pesar de su estado incorpóreo. La unidad portátil está lista, anunció finalmente Tal. Contiene solución nutritiva para 3 meses, fuentes de energía independientes, controles ambientales y hemos integrado la interfaz neuronal de forma permanente. El contenedor que habían preparado era una elegante esfera plateada de aproximadamente 30 centímetros de diámetro con una sección transparente que revelaba el cerebro suspendido en su interior. Varios indicadores en el exterior mostraban los niveles de energía, las concentraciones de nutrientes y la actividad neuronal. La interfaz Neurobox se había ampliado con sensores adicionales que proporcionaban una cobertura más completa de la superficie cerebral. La lanzadera también está lista, añadió Zenlar. Yo personalmente los escoltaré a la embajada de la Tierra en el centro galáctico. Todos ustedes me escoltarán a mí, corrigió Marcus. No se trata solo de ponerme a salvo. Se trata de responsabilidad. Transferir el cerebro a su nueva carcasa fue un procedimiento delicado. Marcus lo experimentó como un breve periodo de desorientación, una especie de desconexión seguida de reconexión. Cuando el proceso terminó, su conciencia parecía de algún modo más clara, más enfocada. La interfaz mejorada le otorgaba mayor control sobre su voz sintética, permitiéndole un habla más natural y una expresión más matizada. Transferencia completa, dijo. Probando los nuevos sistemas, actividad neuronal estable, interfaz funcionando a niveles óptimos, adaptación notable, observó Sarin. Tu cerebro ya se ha recalibrado a la nueva interfaz. La mayoría de las especies tardarían días o semanas en lograr tal integración. Los humanos somos resistentes, respondió Marcus con sencillez. Ahora, procedamos a la lanzadera. El trayecto por el centro de investigación fue tenso. El contenedor esférico de Marcus fue colocado sobre una plataforma de transporte flotante controlada por Sarin. Zenlar iba delante, seguido de Krell, Tao y Moridi. El personal del centro observaba con confusión y alarma cómo la procesión avanzaba por los pasillos, pero nadie se atrevió a interferir con el investigador principal y su extraña carga. Una vez a bordo de la lanzadera, Marcus insistió en conectarse a los sistemas de comunicación de la nave. Considéralo una medida de seguridad, explicó. Quiero estar al tanto de cualquier transmisión entrante o saliente. Zenlar pareció a punto de objetar, pero asintió a Sarin para que entendiera. En cuestión de segundos, Marcus había expandido su percepción para abarcar también los sistemas de la lanzadera. La sensación era estimulante y aterradora a la vez. Estaba atrapado en un pequeño contenedor, y simultáneamente, extendido por las redes electrónicas de una nave interestelar. Mientras la lanzadera partía del centro de investigación, rumbo al punto de salto más cercano que los llevaría al centro galáctico, Marcus se dirigió a los alienígenas. He estado pensando en qué sucederá cuando lleguemos a la embajada de la Tierra. Supongo que nos acusarán de recolección ilegal y encarcelamiento, dijo Zenlar con resignación. Sin duda es una opción, convino Marcus. Pero hay otra posibilidad que he estado considerando. Los alienígenas intercambiaron miradas cautelosas. ¿Qué clase de posibilidad?, preguntó Tal. Una de colaboración, respondió Marcus. Lo que hiciste fue imperdonable a nivel personal,
pero desde una perspectiva científica, mi situación actual presenta oportunidades únicas. Los ojos facetados de Sindler se abrieron con interés. Continúa. Soy, hasta donde sabemos, el primer cerebro plenamente consciente que funciona sin cuerpo, explicó Marcus. Eso me hace excepcionalmente cualificado para probar interfaces neuronales, integraciones cibernéticas y posiblemente incluso prótesis de cuerpo completo. Si los científicos de la Tierra y tu equipo colaboraran bajo estrictas normas éticas y con mi pleno consentimiento, podríamos impulsar significativamente la neurociencia galáctica. ¿Estarías dispuesto a participar en dicha investigación?, preguntó Zenlar, claramente sorprendido. Después de lo que hicimos, no contigo específicamente, aclaró Marcus, sino con equipos de investigación galácticos y terrestres debidamente supervisados. Sí, mi carrera militar obviamente ha terminado. Mi vida personal es complicada ahora, por decirlo menos, pero aún podría ser útil. Eso es notablemente pragmático, observó el Dr. Tal. La mayoría de los seres se consumirían por la venganza en tu lugar. No me malinterpretes, dijo Marcus, con una voz sintetizada que se tornó más dura. Todos enfrentarán las consecuencias de sus actos. Pero esas consecuencias no tienen por qué impedir el avance científico. Los humanos son buenos para encontrar el lado positivo en situaciones terribles. El viaje al centro galáctico duró 3 días. Durante ese tiempo, Marcus continuó explorando las capacidades de su nueva existencia. Descubrió que podía procesar información mucho más rápido que antes, absorbiendo datos de las bases de datos de la lanzadera con una eficiencia asombrosa. Sin las distracciones y limitaciones de un cuerpo físico, su mente parecía capaz de concentrarse con una claridad sin precedentes. También experimentó lo que solo podría describirse como una especie de sensaciones, impresiones fantasmales de su cuerpo desaparecido. A veces sentía como si aún respirara, moviera los dedos o parpadeara. Las sensaciones eran desconcertantes, pero también extrañamente reconfortantes, como ecos de su vida anterior. El sueño era otra curiosidad. Sin un cuerpo que cansar, no necesitaba dormir en el sentido tradicional, pero su conciencia sí parecía requerir periodos de menor actividad. No era inconsciencia propiamente dicha, sino un estado de procesamiento reducido que le permitía una especie de rejuvenecimiento mental. Cuando finalmente llegaron al centro galáctico, una enorme estación espacial que servía como centro político y diplomático de la civilización galáctica, Marcus le ordenó a Zenlar que transmitiera un mensaje específico a la Embajada de la Tierra. Díganles que el comandante Marcus Dean de la ESD ha sido rescatado y solicita extracción inmediata y asistencia médica. Incluyan mi número de servicio y código de autenticación. La respuesta fue casi instantánea. La Embajada de la Tierra envió un equipo de seguridad para recibir la lanzadera junto con personal médico especializado en tecnología neuronal. Cuando la lanzadera atracó y se abrió la escotilla, los alienígenas se encontraron frente a una docena de oficiales humanos armados, con sus armas apuntando fijamente a ellos. The Alien Scientists. Una mujer con uniforme de comandante dio un paso al frente, con expresión impasible. Soy la comandante Sarah Morgan, de la Fuerza de Defensa de la Tierra. ¿Dónde está el comandante Dean? Sarin acercó con cuidado la plataforma flotante con el contenedor esférico de Marcus. Está aquí, comandante. Su cerebro se ha conservado y permanece plenamente consciente. El rostro de Sarah palideció al ver la sección transparente de la esfera, reconociendo el cerebro flotando en su interior. Luego, su expresión se endureció de nuevo. Marcus, ¿puedes confirmar tu identidad? Código de confirmación Alfa 7 Delta 93 Eco, respondió la voz sintetizada de Marcus a través de los altavoces externos de la esfera. Hola, Sarah. Soy yo de verdad. Como puedes ver, me han reducido considerablemente. La compostura profesional de Sarah se resquebrajó por un instante, y una mezcla de dolor y alivio se reflejó en su rostro. Ella y Marcus se habían entrenado y servido juntos. Eran amigos.
Equipo de extracción, aseguren al comandante Dean y prepárense para su traslado inmediato a las instalaciones médicas, ordenó con voz firme a pesar de la angustia que debía estar sintiendo. Equipo de seguridad, detengan a estos alienígenas para interrogarlos. El comandante Morgan Marcus dijo, he llegado a un acuerdo con estos científicos. Se enfrentarán a la justicia por lo que hicieron, pero también les he propuesto una colaboración de investigación bajo una supervisión ética rigurosa. Sara lo miró con escepticismo, pero asintió. Lo discutiremos cuando estés a salvo. Por ahora, estas personas están detenidas a la espera de cargos formales. Mientras los alienígenas eran conducidos bajo custodia armada, Marcus sintió una compleja mezcla de emociones. Satisfacción al verlos afrontar las consecuencias, pero también una extraña sensación de conexión con ellos. Habían hecho algo terrible, pero al hacerlo habían creado su nueva existencia. Una existencia que, si bien no era la que él habría elegido, aún ofrecía posibilidades. Llévame a casa, Sara, dijo mientras su contenedor esférico era cuidadosamente transferido a una ambulancia. Tenemos mucho de qué hablar. Las semanas siguientes fueron un torbellino de exámenes médicos, negociaciones diplomáticas y ajustes personales. La noticia de un cerebro humano incorpóreo y plenamente consciente se extendió rápidamente por la comunidad científica y los círculos gubernamentales de la Tierra, aunque se mantuvo clasificada para el público general con el fin de evitar el pánico o el descontento. Los mejores neurocientíficos e ingenieros cibernéticos de la Tierra trabajaron sin descanso para mejorar el contenedor de Marcus, optimizando sus interfaces y capacidades sensoriales. Desarrollaron sistemas capaces de simular sensaciones táctiles, creando nervios virtuales que le permitían sentir de forma limitada pero significativa. Los estímulos visuales y auditivos se perfeccionaron para proporcionar una percepción más natural. Mientras tanto, la presión diplomática sobre el Consejo Galáctico resultó en la censura formal del gobierno de Lidia por permitir la investigación humana ilegal. Zenlar y su equipo fueron juzgados ante las autoridades galácticas y un tribunal militar terrestre. Las sentencias consistieron en la revocación permanente de sus credenciales científicas y el pago de cuantiosas reparaciones a Marcus y al gobierno de la Tierra. 2 meses después de su rescate, Marcus fue trasladado a un centro de investigación especializado en la Luna. Su nuevo alojamiento era mucho más sofisticado que la unidad portátil de la estación de investigación. Un núcleo de computadora cuántica rodeado de tanques de nutrientes y sistemas de interfaz neuronal, todo ello contenido en una elegante forma humanoide. En realidad, no era un cuerpo. Marcus ya no podía sentir ni moverse como antes, pero esto le permitía movilidad y una forma más natural de interactuar con el mundo. A nivel personal, la adaptación fue difícil. Su prometida, Julia Parker, estaba devastada por lo sucedido. La visitaba con frecuencia, pero ambos luchaban con la realidad de su relación transformada. ¿Cómo podrían construir una vida juntos cuando uno de ellos ya no tenía una vida en el sentido convencional?, se preguntaba. No sé si puedo con esto, Marcus, admitió ella durante una dolorosa conversación. Te amo. Al tú que aún está ahí dentro. Pero cada vez que miro ese contenedor, recuerdo lo que nos arrebataron. Lo entiendo, respondió Marcus, con una voz ahora mucho más natural gracias a los sintetizadores avanzados. Esto no es lo que ninguno de los dos planeó. Mereces una oportunidad para una vida normal, Julia. Las lágrimas corrían por su rostro. No se trata de normalidad. Se trata de... Ni siquiera sé cómo describirlo. Ahora hay una distancia que antes no existía. Siento que te hablo a través de capas de tecnología, sin llegar a conectar del todo. Marcus no podía llorar, pero el dolor era igual de real. Tómate todo el tiempo que necesites. Entenderé lo que decidas. Su relación permaneció en ese estado de incertidumbre, sin llegar a consolidarse ni a terminar. Mientras ambos luchaban por adaptarse a la nueva realidad profesional, Marcus encontró un nuevo propósito.
La perspectiva única de un cerebro consciente sin un cuerpo tradicional lo convertía en una pieza clave para la investigación científica. Colaboró con científicos terrestres e investigadores galácticos cuidadosamente seleccionados, contribuyendo al desarrollo de nuevas interfaces neuronales, protocolos de transferencia de conciencia y técnicas de preservación cerebral. 6 meses después de su rescate, Marcus fue nombrado enviado especial de la Tierra ante el Consejo Galáctico de Neurociencia, un puesto creado específicamente para él. Sus experiencias le habían brindado conocimientos sobre los enfoques humanos y alienígenas de la conciencia y la inteligencia, lo que lo convertía en un puente excepcional entre diferentes tradiciones científicas. Durante una de las sesiones del Consejo, Marcus se encontró con el técnico Sarin, quien había recibido una condena menor debido a su papel en facilitar la comunicación y ayudar en la fuga de Marcus. El joven Lydian se acercó con vacilación a la unidad de vivienda humanoide de Marcus. El comandante Din Sarin dijo: «No sé si querrás hablar conmigo, pero quería expresarte mi pesar por mi papel en lo que te sucedió. Tus acciones, en última instancia, me salvaron de la disección», señaló Marcus. «De todo tu equipo, fuiste quien demostró mayor preocupación ética. Eso no justifica mi participación inicial», insistió Sarin. «Debí haber cuestionado los protocolos de adquisición desde el principio». Marcus lo consideró cierto, pero ahora estás enmendando tu error, ¿no? He leído tus propuestas de investigación sobre directrices éticas para la investigación neuronal entre especies. Los ojos facetados de Sarin parpadearon sorprendidos. «¿Has leído mi trabajo? Tengo mucha capacidad de procesamiento últimamente», respondió Marcus con el humor más cercano que había logrado desde su transformación y con menos distracciones. «Tus propuestas tienen mérito. Con algunos ajustes, podrían ayudar a evitar que lo que me sucedió a mí le suceda a otros». «Esa es mi esperanza», admitió Sarin. «Si es que algo bueno puede surgir de ese terrible error. A veces, el progreso surge de nuestros peores errores». Marcus dijo: «Una perspectiva muy humana, pero que cada vez me parece más válida». 1 año después de su rescate, Marcus se enfrentó a una decisión crucial. Científicos terrestres, en colaboración con investigadores alienígenas éticos, habían desarrollado una posible vía para la restauración corporal completa. Mediante técnicas avanzadas de clonación combinadas con mapeo neuronal, creían poder crear un nuevo cuerpo y transferir gradualmente su conciencia a él. El procedimiento era experimental y arriesgado. La transferencia podía fallar, lo que resultaría en la pérdida total de su conciencia. Incluso si tenía éxito, no había garantía de que el nuevo cuerpo de Marcus fuera la misma persona. La integración de la conciencia con una nueva forma física podría crear una identidad fundamentalmente diferente. «Es tu decisión, Marcus», le dijo la doctora. Emily Parker, investigadora principal y, casualmente, hermana de Julia. «Podemos seguir adelante con el protocolo de transferencia o podemos continuar mejorando tu vivienda actual. En cualquier caso, tienes un lugar y un propósito». Marcus se tomó su tiempo para considerar sus opciones. Su existencia actual, si bien limitada en algunos aspectos, tenía ventajas en otros. Su velocidad de procesamiento, capacidad de memoria y habilidad para interactuar con la tecnología superaban con creces las capacidades de un ser humano corpóreo. El trabajo que realizaba como enviado y colaborador en la investigación era significativo e importante. Pero también recordaba la sensación de caminar por la playa, de sentir el sol en la piel, de abrazar a un ser querido. Esas experiencias no podían simularse por completo, sin importar cuán avanzada fuera la tecnología de interfaz. Tras semanas de reflexión, Marcus tomó una decisión. «Quiero intentar la transferencia», le dijo a Emily. «Pero con una condición. Crearemos una copia de seguridad de mi patrón de conciencia actual antes de empezar. Conservada en estado latente. Si la transferencia falla o si el nuevo Marcus decide lo contrario, la copia de seguridad puede reactivarse». Emily asintió pensativa. «Potencialmente, crear 2 versiones de ti.
¿Te sientes cómodo con esa posibilidad? He tenido que redefinir lo que significa sentirse cómodo, respondió Marcus. Pero sí, me he reconciliado con la idea. El Marcus corpóreo podría elegir un camino diferente al mío, pero está bien. Y si algo sale mal, mi yo actual puede continuar. Los preparativos para la transferencia duraron otros 3 meses. Se cultivó un cuerpo a partir del ADN original de Marcus, acelerando su desarrollo físico, pero manteniéndolo en un estado de neutralidad neuronal, vivo, pero sin conciencia activa. Mientras tanto, se mapearon los patrones neuronales de Marcus con un detalle sin precedentes, creando lo que era esencialmente un plano de su mente. Llegó el día de la transferencia. El procedimiento se llevaría a cabo por etapas durante 72 horas, transfiriendo gradualmente la actividad neuronal del contenedor cuántico al nuevo cerebro. Durante todo el proceso, Marcus permanecería consciente, un requisito para la correcta integración de los patrones. Julia fue a verlo antes de que comenzara el procedimiento. No habían hablado en varias semanas. Ambos necesitaban espacio para procesar sus complejas emociones. Tenía que estar aquí, explicó, de pie con torpeza junto a su unidad móvil. Pase lo que pase, necesitaba que supieras que nunca dejé de quererte. Incluso cuando no pude manejar la situación, nunca se trató de que no te quisiera. Lo sé, respondió Marcus en voz baja. El amor no era nuestro problema. La realidad era. Extendió la mano con cautela y la posó sobre la superficie de su unidad de vivienda. En realidad no lo tocaba. Nada podía tocarlo ya, pero el gesto aún importaba. Buena suerte, Marcus. Espero que encuentres lo que buscas. El proceso de transferencia comenzó esa misma noche. Para Marcus, fue la experiencia más extraña de su ya de por sí inusual existencia. Se sentía presente simultáneamente en 2 lugares, la familiar vivienda cuántica y el nuevo cerebro orgánico. A medida que se formaban conexiones neuronales en el nuevo cerebro, comenzó a recibir información sensorial del cuerpo. La sensación de la camilla bajo él, la frescura del aire, el sonido rítmico de un latido que, técnicamente, era el suyo. Los recuerdos y aspectos de su personalidad se transferían por bloques, creando breves periodos de disonancia en los que no estaba seguro de qué experiencias le pertenecían y cuáles eran nuevas. La sensación era desorientadora, pero no dolorosa. Más bien como la confusión mental de despertar de un sueño profundo y olvidar momentáneamente dónde uno está. Al tercer día, la transferencia estaba casi completa. La mayor parte de la conciencia de Marcus residía ahora en el nuevo cuerpo, y solo los procesos básicos seguían funcionando en la carcasa cuántica. El equipo médico se preparó para la secuencia de transferencia final, que trasladaría esos elementos restantes y luego cortaría la conexión entre los 2 sistemas. ¿Cómo te sientes?, preguntó Emily, revisando las pantallas de actividad neuronal. Extraño, respondió Marcus. ¿Ahora oigo mi voz? Rústica por la falta de uso, pero reconociblemente suya. Completa, pero también fragmentada. Como si estuviera a ambos lados de una puerta a la vez. En realidad, es una buena señal, le aseguró Emily. Indica una integración exitosa sin degradación de patrones. ¿Estás listo para la transferencia final? Marcus respiró hondo, una respiración física real, algo que no había experimentado en más de un año. Sí, estoy listo. La secuencia final duró solo 17 minutos. Marcus la experimentó como una consolidación gradual, como pensamientos dispersos que se unían en un vacío coherente. Cuando terminó, estaba completamente presente en el nuevo cuerpo. La carcasa cuántica ahora estaba vacía de su conciencia. Abriendo los ojos, ojos de verdad, con párpados de verdad y lágrimas de verdad asomando por sus comisuras, observó el centro médico con asombro. Todo le parecía a la vez familiar y nuevo. Los colores más vívidos, los sonidos más texturizados, las sensaciones más inmediatas que las de los estímulos simulados a los que se había acostumbrado. Con cuidado, con la ayuda del equipo médico, se incorporó.
El movimiento fue torpe al principio, sus patrones neuronales aún aprendían a controlar esta nueva forma, pero mejoraba rápidamente a medida que se activaban las funciones motoras humanas innatas.